Bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Vamos a estar allí, ese será nuestro texto de estudio, Romanos capítulo 12, versículo 1. Pero antes, y como siempre que nos paramos a exponer la bendita palabra de Dios, pues es necesario invocar y acudir a la presencia del Señor para que sea Él el que nos guíe en este tiempo. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, de estar aquí entre esta congregación de hermanos también que forman parte del cuerpo de Cristo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por la disposición que has puesto en nosotros de venir a este lugar para congregarnos y expectante, Señor, a lo que tú tienes para decirnos, para enseñarnos en este tu día. Rogamos, oh Dios, utilices a este pobre pecador como un instrumento, Señor, en tus manos para que tu pueblo sea edificado, Señor, y para que otros cuantos, si así lo quieres, vengan a la fe y al arrepentimiento. Te ruego, oh Señor, da mentes abiertas, corazones dispuestos para recibir este tu mensaje. Te lo imploramos, oh Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 12 y el versículo 1 dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El tema en la mañana de hoy es la verdadera adoración del creyente, la verdadera adoración del creyente. Y es que también nuestro Señor Jesucristo, en la conversación que tuvo con la mujer samaritana, ustedes recordarán la historia en Juan capítulo 4, una de las cosas que el Señor le responde a esta mujer, porque ella le hace la pregunta al Señor, pues, ¿dónde es el lugar en que se debe adorar, verdad? Los samaritanos creían, pues, que era en aquel monte y los judíos decían que en Jerusalén. Entonces, el Señor, como parte a la respuesta de esa pregunta, en Juan 4:23 dice lo siguiente: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero entonces la pregunta que tenemos que hacer tanto a las palabras del Señor como a las palabras del apóstol en Romanos 12:1 es: ¿en qué consiste la verdadera adoración del creyente? Nosotros, pues hoy día estamos aquí reunidos con un propósito. Yo creo que todos estamos de acuerdo de adorar al Señor, ¿no? Y lo hacemos a través de los cantos, sin lugar a dudas. Esa es una de las mayores expresiones de adoración, pero también lo hacemos a través de la lectura, la oración, la predicación de la palabra, por supuesto, es el centro de la adoración, las ofrendas, en fin, la cena del Señor. Pero en realidad, yo creo y creemos que lo más adecuado, la mejor manera de decir es que nosotros venimos aquí no solo a adorar, sino que venimos a continuar adorando. ¿Cómo así? Bueno, en realidad el verdadero creyente es una persona que se caracteriza por adorar a Dios todo el tiempo, no solamente los domingos cuando venimos a congregarnos, ¿no es verdad? Sino que la vida del creyente debe ser una vida de continua adoración. Así que nosotros en realidad venimos aquí a continuar adorando, solo que ya lo hacemos de una manera corporativa, ¿no? Visible a través de la congregación de los santos. Pero bueno, volvamos a nuestro punto. Entonces, ¿cómo es que
los creyentes podemos rendir vidas de adoración. Bien, y antes que nada, quiero brevemente decir algo en cuanto al contexto. Romanos capítulo 12 es, vamos a decir, en alguna manera, el clímax de la epístola de Pablo a los romanos. El apóstol Pablo se ha tomado 11 capítulos en la epístola para exponer toda la doctrina que nosotros conocemos. Bueno, les invito y les dejo tarea, aunque no soy pastor de ustedes, yo solo estoy aquí como invitado, que se lean la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y de hecho, estamos convencidos que el Señor, de una manera providencial, permitió que el apóstol nunca hubiera visitado a Roma antes de escribir esta epístola, porque normalmente en las otras epístolas que tenemos, Corintios, Gálatas, Efesios, en fin, el apóstol ya había ido e incluso había establecido muchas de esas iglesias, y ya simplemente el apóstol escribe quizás para corregir, ¿no es cierto?, algún error, alguna práctica dentro de la iglesia. Entonces eran iglesias de las cuales el apóstol ya tenía conocimiento. Y como digo, se enfocaban en aspectos puntuales, doctrinales o prácticos de la iglesia. Pero no es el caso así de Romanos. Romanos fue una epístola escrita a una iglesia que el apóstol todavía no conocía. De hecho, en el primer capítulo él expresa su deseo de ir a Roma, ¿no es cierto? Entonces, lo que digo es que llama la atención esto porque, y que Dios en su providencia hubiera permitido esto, porque de no ser así, no tendríamos lo que es la epístola a los romanos. Que básicamente, y yo creo que en esto estamos de acuerdo, si no todos, la gran mayoría de predicadores y teólogos en la Reforma, la epístola a los romanos es, por decirlo así, nuestro baluarte. O sea, que en la epístola a los romanos se expone de una manera más clara y precisa que en cualquier lugar de las escrituras. Y no, por supuesto, no estoy diciendo que esto es más importante que el resto de la escritura, solamente que estoy diciendo que en Romanos, vamos a decir, tenemos de una manera concisa y resumida toda nuestra doctrina, se puede decir. Es más o menos una teología sistemática en miniatura, lo que tenemos en Romanos. Algo que, como les dije hace un momento, no ocurre con las otras epístolas. Entonces, Pablo se ha tomado 11 capítulos para exponer toda la doctrina, se puede decir. Y entonces llega al capítulo 12 y aquí ya cambia el tono, vamos a decir, porque en los primeros 11 capítulos, en 11 capítulos, el apóstol tan solo ha dado 6 imperativos, si no estoy mal, en toda esa sección de la epístola. Tan solo 6 imperativos y el resto son puros indicativos. Sin embargo, llama la atención que a partir del capítulo 12 en adelante es imperativo tras imperativo. Y de hecho, tan solo en el capítulo 12 son cerca de 20 imperativos. No, mi propósito no es exponer todo el capítulo 12. De hecho, en nuestra congregación, yo estoy exponiendo la serie de los romanos y del capítulo 12 ya llevo como 5 sermones y todavía me queda uno más. Así que no voy a hacer eso. Solamente voy a exponer el versículo 1. Pero solamente quise dar esto de manera de introducción y para ponerlos un poco en el contexto en el que nos encontramos. Ahora bien, llama la atención cómo empieza el apóstol este capítulo y esta sección, como les digo, esta sección de la carta. Dice, así que, hermanos, ese así que establece una conexión con todo lo que él ha acabado de escribir en los primeros 11 capítulos, o con la parte doctrinal, podemos decir. Y ahora él va a decirnos en qué consiste la práctica de esta doctrina. Por eso, así que, o podemos decir también como resultado, por tanto, ¿verdad? En vista de todo lo anterior, hermanos, ¿qué dice? Os ruego por las misericordias de Dios. Así que, básicamente, mi bosquejo es muy sencillo.
vamos a ver el fundamento de la verdadera adoración. Esa va a ser la primera parte. Y en segundo lugar, el acto mismo de la verdadera adoración. Primero el fundamento y después el acto. Entonces veamos el fundamento de la verdadera adoración. Volvemos al versículo 1, parte A. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ese así que les decía, pero quiero ser enfático en algo aquí, va en reflexión a la anterior doxología con la que Pablo termina el capítulo 11, en los versículos 33 al 36 especialmente, donde el apóstol termina con una doxología, ¿no es cierto? Alabando la sabiduría del Señor, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¿no es cierto? Porque ¿quién enseñó al Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Y luego en el verso 36 dice, así que, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo termina con adoración esa sección doctrinal, con una alabanza. Pero ahora Pablo quiere de alguna manera práctica decirnos en qué consiste esa alabanza. Pablo define en Filipenses 3, versículo 3, que los verdaderos creyentes son aquellos que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza alguna en la carne. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza alguna en la carne. Ahora, por otro lado, este mandato que vamos a ver, os ruego, así que hermanos, os ruego, es un llamado para creyentes. Así que, hermanos, está diciendo, ¿a quién se está dirigiendo? A los creyentes. Así que este mandamiento, y esto es bien importante, es para los creyentes. Y como vamos a ver, es que una persona incrédula simplemente no puede cumplir con este mandamiento. No está capacitado. Acuérdense, y es lo que vamos a ver en un momento, es en base a las misericordias de Dios. Una persona no creyente, no regenerada, pues no ha sido objeto de todas esas misericordias del Señor. Ninguna otra ofrenda aceptable a Dios. Ninguna ofrenda es aceptable a Dios a no ser que primero nuestras almas le pertenezcan a Él. La persona no regenerada no puede entregar su cuerpo, su mente o su voluntad a Dios porque no ha entregado su mismo ser a Dios. O sea, que las únicas personas que pueden rendir adoración verdadera al Señor son personas que han nacido de nuevo. Son los únicos que pueden presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento doctrinal de nuestra adoración a Dios? Las misericordias de Dios. Ahora, preguntemos, ¿cuáles son esas misericordias de Dios? Por supuesto, no. Esto es toda una serie, ver los primeros 11 capítulos de la epístola. Por eso les dije hace un momento, los invito a que en sus casas lean la epístola a los romanos desde el principio. Porque en realidad todas las misericordias de Dios se resumen a lo largo de esos 11 capítulos. Y como les digo, no voy a entrar en detalles, solamente voy a hacer un recuento muy rápido, a vuelo de pájaro, como se dice, para que tengamos por lo menos en contexto esas misericordias del Señor. Y es que esas misericordias de las que Pablo está hablando aquí incluyen las muchas bendiciones gratuitas o dones de gracia que él ya ha discutido. Por ejemplo, las misericordias más preciosas para nosotros son el amor y la gracia de Dios. En Cristo nosotros, como dijo Pablo en Romanos 1, somos amados de Dios. Y al igual que el apóstol, todos recibimos la gracia por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Está en Romanos 1, 3, 5. Las misericordias de Dios se reflejan en su poder de salvación, Romanos 1, 16, y en la gran bondad hacia quienes Él salva, Romanos 2, 4 y 11, 22. Sus misericordias en Cristo nos traen el perdón y la propiciación de nuestros pecados, Romanos 3, del 24 en adelante. Las misericordias de Dios también incluyen una conformación a la imagen de Jesucristo, Romanos 8:29. Incluye la glorificación, Romanos 8:30. Incluye vida eterna, Romanos 5:21 y capítulo 6. En su misma presencia también incluye la resurrección de nuestros cuerpos, Romanos 8:11, para servir en su reino eterno. Hemos recibido misericordias de Dios para llegar a ser sus hijos amados, como dice Romanos 8, 14 al 17, y recibir al Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos capítulo 8, todo el capítulo. La esperanza que tenemos, Romanos 5, versículos 2, 20 y 24. Las misericordias de Dios también incluyen su justicia impartida en nosotros de manera puntual, en Romanos 3, 21 al 22, y otros textos que tengo. Incluso las misericordias de Dios tienen que ver con su gloria que se refleja a través de nosotros, Romanos 2:10, 5:2, 8:18, entre otros. Y por supuesto, las misericordias de Dios incluyen su misericordia o su gracia soberana que se expone de manera plena en Romanos capítulo 9 y 10. Entonces, como les dije, esto solamente es por mencionarlas, ¿no? Para que tengamos o refresquemos por lo menos un poquito nuestra memoria en cuanto a cuáles son esas misericordias de las que Pablo está hablando allí en Romanos 12:1. Tales misericordias que salvan el alma son el estímulo de los creyentes para una dedicación completa al Señor. Esto es básico, esto es fundamental. No hay ninguna otra motivación externa a nosotros o interna que nos estimule a una verdadera adoración. Únicamente son todas estas misericordias de las cuales hemos sido objeto. El Nuevo Testamento da muchas advertencias acerca de la disciplina que Dios aplica a creyentes que son infieles y desobedientes, como en Gálatas 6:8 dice: el que siembra para su carne, la carne segará corrupción. Y en Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y también Pablo nos advierte de que es necesario, y hablando en el contexto de creyentes, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sin embargo, mis hermanos, el motivo que más constriñe al creyente a vivir en fidelidad y obediencia al Señor no debería ser la amenaza a la disciplina o a la pérdida de recompensas, sino la gratitud rebosante e incesante por las misericordias de Dios. Esa y no otra debe ser nuestra motivación para adorar al Señor. Las misericordias del Señor. Ahora, vamos al segundo punto en el cual me va a tomar la mayor parte del sermón, y es el acto mismo de la adoración. Ya vimos cuál es el fundamento. El fundamento son las misericordias del Señor, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todos esos indicativos de los primeros 11 capítulos que se han aplicado a nosotros son las misericordias del Señor. Ahora vamos a ver el acto mismo de la verdadera adoración. Versículo 1, parte B. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, esa expresión paristemio, presentarse, empleaba con frecuencia como un término técnico para aludir al acto realizado por un sacerdote que cuando colocaba una ofrenda sobre el altar. Así que esta palabra transmite la idea general de rendir o entregar. Eso es lo que significa presentar, rendir o entregar. Y
y lo que estamos llamados a entregar o a ofrecer en este texto, ¿qué es? Nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Nuestros cuerpos. Y llama la atención que el apóstol diga que presentemos nuestros cuerpos a Dios, porque alguien pudiera decir o preguntar, bueno, ¿y qué hay de nuestras almas? ¿No es cierto? ¿Acaso no son, sino igual, más importantes que nuestros cuerpos? Bueno, por eso les decía hace un momento, es que en los primeros 11 capítulos, el apóstol ya nos ha explicado de una manera clara que nuestras almas ya le pertenecen a Él, en virtud de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, no estamos llamados a presentar nuestras almas porque nuestras almas ya le pertenecen a Él. Somos herederos de esa gracia. Son nuestros cuerpos los que están llamados a presentarse delante de Él. Él ya tiene nuestro hombre interior, pero ahora nosotros estamos llamados a presentarle nuestro hombre exterior. Sin embargo, aquí también debo hacer una aclaración. ¿Qué quiere decir el apóstol con nuestros cuerpos? ¿No es cierto? Nuestros cuerpos, mis hermanos, son más que simples caparazones físicos que albergan nuestras almas. Esto es importante aclarar. Nuestro cuerpo no solamente tiene que ver con esa parte o ese aspecto físico de la persona. Claro, también lo incluye, pero es más que eso. También son el lugar donde reside nuestro hombre viejo y no redimido. Eso también es nuestro cuerpo. Es el lugar donde reside nuestro hombre viejo y no redimido. De hecho, nuestra condición humana es parte de nuestros cuerpos, en tanto que nuestras almas ya pertenecen al Señor. Ustedes saben, el apóstol lo expresa en Romanos capítulo 7, versículos 22 al 23, porque según el hombre interior, escuchen, el apóstol aquí nos va a contar un poquito de su experiencia, ¿no? Como creyente. Y él dice que según el hombre interior, y noten, él está haciendo aquí una distinción entre el hombre interior y el hombre exterior, ¿verdad? Según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿A qué se refiere sus miembros? Pues a su cuerpo, ¿no? Me deleito, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente o ese hombre interior y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que todo creyente verdadero tiene un alma que ya ha sido espiritualizada, que es gobernada por el Espíritu de Dios, pero también tiene una parte con la cual todavía lleva el reducto del pecado del viejo hombre. Y es a eso que se refiere Pablo cuando habla aquí de presentar nuestros cuerpos a Dios. Se trata de ese viejo hombre con el cual todavía nosotros cargamos y luchamos. En otras palabras, el alma redimida, mientras estemos en esta tierra, debe residir en un cuerpo de carne que todavía es el reducto de pecado, un lugar que puede entregarse con facilidad a entretener pensamientos y deseos corruptos. Por supuesto, el apóstol dice, mire, yo deseo hacer el bien. El problema es que hay otra ley en mis miembros, que a veces, ¿no es cierto?, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esa es la fuerza poderosa que actúa en nuestros cuerpos mortales, la que nos tienta y nos seduce a hacer el mal. De hecho, cuando nuestros cuerpos mortales sucumben a los impulsos de la mente carnal, se convierten en instrumentos de pecado e injusticia. Y es una de las cosas de las cuales Pablo también en Romanos capítulo 6 llama la atención. Fíjense, otra vez, nuestras almas ya le pertenecen al Señor, pero el apóstol nos dice, mira, tengan cuidado, no presenten sus cuerpos a Dios como instrumentos de pecado o de iniquidad, ¿no es cierto? En 1 Corintios 6, del 11 al 13, bueno, solo voy a leer una parte, cuando el apóstol está hablando en el contexto de la inmoralidad,
Dice que nuestro cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Nuestro Señor, por supuesto, está interesado principalmente en nuestros corazones, en nuestras almas, pero no únicamente. Eso es importante. Está interesado en nuestros corazones, pero no únicamente en ello. Nuestro Señor está interesado también en nuestros cuerpos. Nuestras almas ya han sido redimidas por Dios, pero ¿qué están haciendo nuestros cuerpos mientras tanto? Romanos capítulo 8. Están esperando la redención, ¿no es cierto? Una redención completa en la cual ya cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, entonces nuestros cuerpos y nuestras almas puedan rendir verdadera adoración al Señor por los siglos de los siglos. Así como nuestras almas, el Señor creó nuestros cuerpos para Él. Y en esta vida Él no puede orar por medio de nosotros sin hacerlo de alguna manera a través de nuestros cuerpos. Esto es interesante. Por ejemplo, si nosotros hablamos en su nombre, ¿cómo lo hacemos? A través de nuestras bocas. Si leemos su palabra, debe ser con nuestros ojos. Si escuchamos su palabra, es por medio de nuestros oídos. Si vamos a hacer su obra, debemos usar nuestros pies. Y si ayudamos a otros en su nombre, debe ser con nuestras manos. O sea, el Señor también está interesado en nuestros cuerpos. Si pensamos para Él es con nuestras mentes. La santificación, mis hermanos, y la vida en santidad no pueden hacerse realidad aparte de nuestros miembros. Por esa razón, Pablo oró en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es debido a que nuestros cuerpos aún no han sido redimidos que deben ser objeto de continua rendición al Señor. El texto que les hacía mención hace un momento, Romanos 6, versículos 12 y 13, no reine. Este es uno de los cuantos imperativos que aparecen en los primeros 11 capítulos. Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esta es una exhortación del apóstol. No reine pues el pecado. Fíjense, no está diciendo el apóstol, no reine el pecado en sus almas. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho. Porque nuestras almas ya le pertenecen a Él, ya han sido redimidas completamente. Pero nuestros cuerpos siguen estando expuestos al pecado. Y esa es la exhortación. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Ven que el creyente es susceptible a presentar sus miembros al pecado? Claro que sí. Y muchas veces lo hacemos, lamentablemente. Pero el apóstol dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Bien, mis hermanos. Ahora, a continuación, Pablo dio una exhortación positiva, así como en el versículo 12 dice que no presentemos nuestros cuerpos al pecado. En el versículo 13 dice de Romanos 6, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos, por un lado, una exhortación en un sentido negativo, una advertencia a no presentar nuestros miembros al pecado, pero por otro lado, una exhortación positiva a entregar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Así como por un tiempo vivimos bajo el dominio del pecado, ofreciendo nuestros miembros del pecado como instrumentos de iniquidad, ahora bajo el control de Dios y con la ayuda del Espíritu, nuestros cuerpos no redimidos pueden y deben ofrecerse al Señor como instrumentos de justicia. Porque como dice Pablo en Romanos 6:2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y noten, este versículo está en el contexto el capítulo 5 termina diciendo que donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Bueno, si ese es el caso, pequemos para que abunde más la gracia, ¿no es cierto?
No, no, eso no es lo que está diciendo. Por eso luego sigue el capítulo 6. Ese es el punto. No podemos impedir, mis hermanos, por supuesto, no podemos impedir que algunos residuos de pecado sigan existiendo en nuestros cuerpos mortales, pero sí estamos en capacidad, contando con el poder del Señor, para evitar que ese pecado gobierne nuestros cuerpos, puesto que por medio de Cristo nos ha sido dada una naturaleza nueva, habitada por el Espíritu Santo. El pecado ya no puede reinar en nuestras almas. Por ende, tampoco debería reinar en nuestros cuerpos. Noten que en Romanos 8:13 el apóstol hace énfasis en la obra del Espíritu. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y esta cláusula es sumamente importante, esencial, porque dicho sea de paso, nosotros jamás podremos darle muerte al pecado en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, y jamás podremos rendir nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, a menos que contemos con la ayuda y capacitación del Espíritu Santo. Pablo nos exhorta entonces a que ofrezcamos nuestros cuerpos imperfectos, pero útiles al Señor como un sacrificio vivo. Ahora, cuando habla de un sacrificio, de inmediato debe venir a nuestra mente la idea de un templo, un sacerdote y un animal. O sea, cuando pensamos en un sacrificio, en el contexto sobre todo del Antiguo Testamento, que es donde se ordenan los sacrificios, debemos pensar en un templo, el lugar donde se ofrecía, en un sacerdote, la persona que lo hacía, y el animal, que era el que se sacrificaba, ¿no es cierto? Así que antes de explicar mejor nuestro texto, debemos quedar claros, mis hermanos, que todo esto se trataba principalmente de Cristo. Todos esos sacrificios. Estos elementos básicos para el sacrificio apuntaban a su persona y su obra. ¿Quién es el verdadero templo? Cristo es el verdadero templo, como dice Juan 2, 19 al 22. ¿Quién es el sumo sacerdote perfecto, sin mancha? Cristo. Hebreos 2, 17, 6, 20, 7, 26 y 8, 1. ¿Y quién es el animal perfecto y sin mácula que fue sacrificado por nosotros los creyentes? Cristo. Cristo, Juan 1, 29, 36 y Hebreos 9, versículos 23 al 26. Como dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Noten, todos los sacerdotes bajo el antiguo pacto, ellos tenían que ofrecer el sacrificio de un animal, ¿no es cierto? Para expiación del pecado. Sin embargo, este sacerdote tiene una particularidad, y es que él no tuvo que ofrecer nada extraño, nada externo, sino que se ofreció ¿quién? Él mismo. O sea, él fue el sacerdote y el animal a la vez, ¿se dan cuenta? Se ofreció a sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que esa es en primer lugar la primera explicación que debemos dar al sacrificio, que en realidad nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio que quita el pecado de en medio de nosotros. Sin embargo, por extensión, nosotros los creyentes venimos a formar parte de su cuerpo, que es el templo, como dice Romanos 12:5 y 1 Corintios 12:27. Cristo es el templo, pero nosotros, en virtud de nuestra unión con Cristo, ahora pasamos a ser también ese templo. Venimos a participar de su sacerdocio también, 1 Pedro 2:9. Y por lo tanto, no solo nos beneficiamos de su sacrificio, sino que podemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales por medio de Cristo. Noten, nosotros no estamos llamados a ofrecer nuestros cuerpos a Dios en sacrificio para ganarnos la aceptación de Él. No, eso no es lo que está diciendo Pablo.
Nuestra aceptación delante de Dios ya la ganó uno con el sacrificio de sí mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en virtud de nuestra unión con Cristo, ahora que somos su templo, que somos o participamos de su mismo sacerdocio, estamos llamados a ofrecer a Dios sacrificios espirituales por medio de Cristo. Esa es la diferencia. Todo cristiano es como un Melquisedec en cierta manera. Juntos formamos un sacerdocio espiritual de forma similar a los sacerdocios del antiguo pacto. La iglesia, mis hermanos, es un sacerdocio santo cuyo llamado, como dice 1 Pedro 2, 5 y 9, es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo creyente es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, como miembros del sacerdocio santo de Dios en la actualidad, los cristianos somos exhortados a ejecutar lo que en esencia es un acto sacerdotal o de adoración. Otra vez, no para ganarnos el favor o la aceptación de Dios, sí para adorar al Señor. El escritor de los Hebreos insta a que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo, Hebreos 13:15, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso sí estamos llamados a hacer los creyentes. La adoración verdadera incluye muchas cosas, además de los elementos obvios como la oración, la alabanza, la acción de gracias. Incluye servir a Dios mediante el servicio a otros en su nombre y en especial a hermanos en la fe. La adoración sacrificada incluye no olvidarse de hacer el bien, como dice Hebreos 13:15 al 16, de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Por eso les decía al principio, nosotros no solo venimos a adorar aquí, no, venimos a continuar adorando. Porque el creyente verdadero es una persona que adora a Dios con su vida continuamente. Sin embargo, por encima de todo lo demás, nuestro acto supremo de adoración consiste en ofrecernos nosotros mismos como sacrificios vivos de manera total y continua al Señor. En vista de que el Cordero de Dios ya fue sacrificado en nuestro lugar, los redimidos del Señor ahora deben ofrecerse ellos mismos en sacrificio al Señor con todo lo que son y tienen como sacrificios vivos. La única ofrenda de adoración aceptable bajo el nuevo pacto es aquella en la cual un creyente se ofrece a sí mismo a Dios. Desde el principio, mis hermanos, el primer y más importante requisito de Dios para la adoración aceptable fue un corazón fiel y obediente. Por ejemplo, Hebreos 11:4 nos dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, el asunto aquí fue de fe, ¿se dan cuenta? Fue de fe, un corazón genuino. Es debido también, por ejemplo, a que Dios desea primero que todo un corazón fiel y obediente, que Samuel reconvino a Saúl, quien no obedeció en destruir por completo a los amalecitas y sus animales y permitió que los israelitas sacrificaran algunos de esos animales en Gilgal. Y es que por eso dice en 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Así que, ¿en qué consiste nuestra verdadera adoración al Señor? En rendir una vida de obediencia a Dios. En eso consiste, mis hermanos, la verdadera adoración del creyente. Dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bajo el antiguo pacto, mis hermanos, un animal para el sacrificio debía ser libre de cualquier mancha o defecto. Esa pureza física simbolizaba la pureza espiritual y moral que Dios requería del ofrendante mismo. Así como el adorador
que debía presentarse ante Dios limpio de manos y puro de corazón, el ofrecimiento que un cristiano hace de su cuerpo no solo debe ser un sacrificio vivo, sino que también debe ser un sacrificio santo. Note que Pablo allí dice que ofrezcamos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Ya dijimos a qué se refiere un sacrificio vivo, ¿no? Ofrecer nuestras vidas al servicio y a la obediencia a Dios. Pero no solo nuestro sacrificio debe ser vivo, sino que también nuestro sacrificio debe ser, ¿qué? Santo. Por medio de Malaquías, el Señor reprendió a los que sacrificaban animales ciegos o defectuosos, dice Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Mis hermanos, habían personas que estaban dispuestas a dar al Señor una ofrenda de segunda categoría, por decirlo así, la cual nunca se les ocurriría presentar como una dádiva para pagar impuestos a un representante del gobierno. En otras palabras, temían más a los hombres que a Dios. Lo triste, mis hermanos, es que así como en el tiempo de Malaquías, muchas personas, muchos creyentes en la actualidad, solo están dispuestos a darle a Dios lo que les sobra o significa poco para ellos, que de hecho significa aún menos para Dios, porque su motivación no es la correcta. El sacrificio vivo y santo que debemos ofrecer al Señor, que murió por nosotros, es la disposición voluntaria a rendirle todas nuestras esperanzas, nuestros planes y todo lo que es valioso para nosotros, todo lo que tiene importancia humana para nosotros, todo lo que nos hace sentir realizados. Aquí podemos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos ofreciéndole al Señor? Por amor a su Señor y a quienes ministraba, el apóstol testifica más adelante en Filipenses 2:17, aunque sea derramado en libación, sacrificio, y dice ahí, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. El apóstol estuvo dispuesto a dar todo de sí, a dar su propia vida, por amor a los creyentes. Y esto nos debería hacer reflexionar, mis hermanos, porque así como Jesucristo ya ha hecho el único sacrificio de muerte exigido por el nuevo pacto, el único sacrificio que tiene poder para salvar a los hombres de la muerte eterna, todo lo que nos resta como creyentes es presentarnos a Dios como sacrificios vivos y santos para agradarle. Noten, mis hermanos, esta es la respuesta lógica. Esta es la respuesta racional de alguien que ha sido objeto de las muchas misericordias del Señor. La respuesta racional es rendir una vida de adoración, de servicio y de obediencia a Dios. Es lo menos que se espera. Y eso rápidamente me hizo recordar una historia que quizás ya muchos conocen. Gracias. De una... cuando estaba el presidente Abraham Lincoln en Estados Unidos, que proclamó libertad para los esclavos, él compró precisamente a una esclava. La compró. Y luego le dio el certificado de libertad a esta mujer. Y le dijo, mira, puedes irte, ya eres libre. O sea, la compró, pero la liberó, ¿no es cierto? Y dijo, tú ya eres libre, ya puedes irte. Y esta mujer quedó tan agradecida, quedó tan impactada por la actitud y por la acción de Lincoln para con ella, que dijo, no, ¿sabe? Es que yo no puedo, yo no conozco la libertad si no es con usted. Ella, de una manera libre y voluntaria, se sometió al señorío o al liderazgo
de Lincoln. Y es más o menos la idea aquí, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo y lo dio todo por nosotros. Él ya se ofreció a sí mismo como ese sacrificio para ganar nuestra aceptación delante de un Dios que es 3 veces santo y el cual estaba airado contra nosotros. ¿Cuál es la respuesta lógica? ¿Cuál es la respuesta adecuada de alguien que ha sido liberado de la esclavitud del pecado y de Satanás? Es esto, es una vida de adoración, es una vida de servicio, una vida de obediencia al Señor. Solo un sacrificio vivo y santo, la entrega de nosotros mismos y lo mejor que tenemos es lo que resulta agradable a Dios. Esa es la única forma en que podemos darle nuestro culto racional. Por eso Pablo utiliza esa palabra racional allí en el versículo 2. Oh, no, perdón, esa es la última parte del 1. Que ofrezcamos a Dios nuestros cuerpos como sacrificio agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y de hecho la palabra griega, lógicos o racional, ese es el término del cual se deriva lógica. Esa es la respuesta lógica de alguien que ha sido objeto de la gracia del Señor. El apóstol está diciendo, en otras palabras, que en vista de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, de sus juicios insondables y sus caminos inescrutables, o sea, de cosas que nosotros no podemos entender simplemente porque a Dios le plació y porque no podemos comprender en vista de todas esas misericordias y teniendo en cuenta que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y en virtud de sus muchas misericordias inmensurables, nuestro único y razonable culto espiritual de adoración a Dios consiste en presentarle todo lo que somos y tenemos. Eso es. De hecho, la palabra culto aquí se traduce del griego latría, de la cual viene la palabra idolatría, dicho sea de paso. No más que idolatría significa culto a ídolos. Pero aquí, en la palabra latría se refiere como un acto de servicio de cualquier clase que por el contexto se sabe que es religioso o de adoración. Y la adoración verdadera no consiste en oraciones elaboradas o llamativas o extendidas como solían hacer los fariseos. No, nuestra adoración a Dios no requiere un gran talento, habilidades específicas. Hay personas que piensan que de pronto sus oraciones a Dios no llegan porque no son lo suficientemente elaboradas, porque no cuentan con un vocabulario tan amplio, porque no. Nuestra adoración no requiere gran talento, no requiere habilidades específicas, liderazgo, oratoria, no. Muchas de esas cosas pueden ser parte de formas externas que se expresa en adoración genuina, pero solo son aceptables para Dios si el corazón y la mente de la persona que adora están enfocados en Él. Y en ese sentido, el único culto racional que honra y agrada a Dios es la devoción y la alabanza sinceras, reflexivas y amorosas que brotan del corazón de sus hijos. Noten, y esto, mis hermanos, ya como se puede decir, como una reflexión para ir cerrando. Noten que no nos ofrecemos nosotros mismos a Dios para ganarnos su aceptación o aprobación. No lo hacemos para merecer su gracia o su misericordia. Es al contrario, es porque ya somos objetos de sus muchas misericordias. No lo hacemos para obtener su favor o su bendición. No es por eso. Nuestro ofrecimiento a Dios no le resta ni le agrega algo a su gloria. Dios es perfectamente glorioso independientemente de nosotros. Eso es parte de su aceidad. Pero nuestro ofrecimiento al Señor es la respuesta lógica y apropiada a
causa de sus muchas misericordias, buscando el agrado o la sonrisa de Dios. Esto es interesante y rápidamente quiero ilustrarlo. Y yo sé que aquí en Barranquilla entienden del juego de la pelota, del béisbol. Es como el muchacho que desde pequeño su padre lo ha entrenado, ¿no es cierto?, a jugar béisbol. Y quizás empezaba hasta con tapitas de Coca-Cola y lo que fuera, y con pelota después. Y entonces llega el gran momento en que este muchacho ya está en ligas mayores y está con el bate. Y por un momento él empieza a acordarse de todos esos momentos, los cuales él ha vivido con su padre, en los cuales su padre le ha instruido, le ha enseñado. Y este muchacho, él quiere, de corazón, él quiere hacer un home run para agradar a su padre. Sin embargo, él está seguro también, por otro lado, de que aun si no lo hace, como quiera, no va a perder el agrado o el amor de su padre, porque él ya es hijo de su padre. Mis hermanos, es más o menos la idea de lo que tenemos aquí. Nosotros estamos llamados a ofrecer nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo y santo, no porque queramos ganarnos la adopción de hijos, no porque queramos ganarnos un favor de Dios. No, nosotros ya lo hemos recibido todo. Nosotros hemos sido objeto de sus muchas misericordias. Efesios capítulo 1 también lo pueden leer. No se trata de eso. Nosotros simplemente ofrecemos nuestros cuerpos a Dios porque queremos buscar el agrado o la sonrisa de nuestro Padre. Esa debe ser nuestra motivación. Y esa es la única respuesta lógica y apropiada de alguien que ha experimentado las muchas misericordias del Señor. El verdadero creyente es el que puede afirmar junto con el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Noten. Ya lo vimos en Romanos 7. El apóstol tenía muchas luchas con su pecado. Él en su hombre interior quería agradar a Dios, pero había una ley en sus miembros que lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Sin embargo, hay una realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso hace toda la diferencia. Porque ya no soy yo el que gobierna mi mente, mi corazón, mis pensamientos o mi cuerpo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál era la motivación que el apóstol tenía para vivir una vida de adoración a Dios? Lo que Cristo hizo. Dice, ¿el cual qué? O sea, yo ahora me entrego a Él voluntariamente porque Él ya lo hizo por mí. Esa es la única razón. Y esa también, mis hermanos, debe ser nuestra motivación. Tu amigo que escuchas este sermón, no puedes hacer nada para agradar a Dios. No puedes hacerlo. No puedes ofrecer a Dios más que tu pecado. Como dice Isaías 64, 6 al 7, si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, o mejor, o más pegada al texto, como trapo de mujer menstruosa. Esas son las mejores obras que puedes ofrecer delante de Dios. Lo primero que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Él por medio de aquel que cumplió toda justicia, cargando y muriendo por los pecados de todos aquellos que creerían en Él. Lo primero que necesitas es venir a Cristo y entonces te convertirás en un verdadero adorador. Que el Señor bendiga su palabra.